El tiempo anterior. Seríamos mezquinos e incluso necios si imagináramos que nuestra vida puede circunscribirse a una línea que irá del nacimiento a la muerte. De algún modo, esta actitud es la que nos suele llevar por el peligroso derrotero del olvido. Y es el olvido, precisamente, el mayor enemigo de la evolución. El alma humana se conjuga en tiempos pretéritos, en presentes fugaces y en futuros que son ese punto de inflexión entre lo que se vive y lo que se imagina vivir. El futuro es un ensueño, el presente un estado cuya única conjugación podrá descifrarse en pretérito. De tal naturaleza sucede la vida en lo más profundo del ser, que es prácticamente imposible simplificar este entramado en un decir lineal que vaya de un principio a un fin. Así como una fuga que muta de un estado a otro, sostenida en el devenir. En lo profundo del ser somos plural singular, somos pasado, presente en remembranza y futuro en ensoñación. Así nos constituimos en un registro de nuestra época y la de nuestros ancestros. Y aún más, decimos lo que todavía no ha sucedido desde un instintivo conocimiento del porvenir. Otorgado por la facultad poética del conocimiento, esa facultad no viene de certezas, sino de la vibración de los tiempos. Esta entelequia que es el porvenir. Puedo recordar en mi memoria los tiempos de los relatos con la misma nitidez que aquellos que suceden en el tiempo real. Así como la casa de la Ribera hoy persiste solo en mi memoria y en la de otros, porque en tiempo presente nada queda. Piedra sobre piedra, el templo de mi niñez se ha derrumbado. Solo puedo devolverle su original grandeza con esta delicada y efímera criatura que es la palabra. Efímera y eterna. Como pompas de jabón que llevan dentro de sí el universo en un segundo, que tal vez sea inmensurable los territorios espirituales de la intensidad. Porque de eso se trata en el fondo, el sentido de nuestra existencia, la intensidad esa con la que nos brindamos a esta aventura de haber nacido. Y es que antes hubo un país de nieve y una niña que patinaba en el Balaton de las tierras magiares. También hubo un bosque de fresas y una felicidad de gitanerías y versos de Petofi que mi abuelo de niño llevaba bajo el brazo recorriendo la otra ribera allende los mares, la ribera del Danubio. Apenas un púber, ya alboreaba en él su vocación de poeta. Un alma solitaria y rebelde se perfilaba a los principios de su pubertad, cuando se escapaba de la sinagoga para iniciar su periplo personal. Aquel que lo fue llevando a la solitaria, pero no menos bella vocación de poeta. Ese hombre de ojos azules que en mi niñez me llevaba de la mano por las viejas galerías de San Telmo, al tiempo que me iniciaba en la bohemia de los bares entre escenografía de volutas de cigarros, aroma a café de filtro y pequeñas sorpresas que dejaba sobre la mesa con un guiño cómplice. Diminutos huevos de Pascua o aquellos inolvidables chocolatines que siempre traían algún muñequito de sorpresa en su interior. Queda hoy en mí una idea de risueña ternura, rastros de juegos improvisados y luego la mágica remembranza de su voz lenta en clave esdrújula al escuchar algún poema en húngaro que no entendía, pero cuya rítmica me fascinaba. Su fonética sonaba en mí como antiguo repiqueteo, aún más familiar que mi lengua de origen. Así se me presentaba mi abuelo, tierno y parco, bello y lejano, con un dejo de melancolía
que por momentos me llevaba instintivamente a huir de su presencia. Sabía que él era un ser extraño a todo lo que me unía al mundo simple y concreto de mi vida. La escuela, la ribera del Paraná, incluso nuestra tan controvertida enseña patria, como solían llamarla por esos y otros tiempos, las almidonadas directoras y maestras de mi escuela, lastimosas réplicas de nuestros gobernantes de charreteras y profunda vocación de servicio para restablecer el orden en tiempos de lucidez, que por cierto, en nuestro triángulo al sur del mundo, no son los que abundan. Recuerdo aquel gesto de mi madre de absoluta irreverencia, especialmente durante las fiestas patrias, en particular cuando tocaban el himno nacional. Deliberadamente se sentaba en el piso, con sus hojotas y sus collares de eucaliptos, bella y rebelde, sarcástica, mientras las otras señoras, con sus vestidos correctos y sus peinados torta, la miraban con notable desaprobación, cosa que a mi madrecita le producía sumo placer y a mí me hacía ruborizar, al tiempo que profundamente entendía el motivo de aquel gesto. Notaba en él algo que tal vez ni mi propia madre supiera, y era aquel desacuerdo tácito con este país solemne que los había acogido, y también, de algún modo, segregado, teniéndolos por seres no del todo acordes con la idiosincrasia nacional, cosa que se notaba en pequeñas inconsonancias entre aquella cultura europea, laica y de corte algo subversivo de mi familia materna, y la educación militarizada de este pueblo poco proclive a tolerar las diferencias de las minorías. Creo que ya desde muy pequeña supe que mi anclaje en estas tierras australes había sido, en su raíz, un exilio. De allí esa melancolía que más tarde lo fue aislando, recluyéndose en sus propios recuerdos, hablando cada vez con menos nitidez el español y con más fervor el húngaro. Año más tarde, me fue dado conocer aquella tierra maravillosa, esa Hungría natal, y pude ver la emoción en los ojos de mis tías abuelas y el estigma escalofriante del número tatuado en el brazo de una de ellas. La tía Edith G., frágil como cristalino, con su rostro hundido, sus pómulos marcados y un dulce melancólico silencio. Luego lo supe. Ella había sobrevivido a los campos de Auschwitz. Al pincelar estas imágenes, sé que todo o casi todo ya está, con distintos nombres, salvado, por decirlo de algún modo, en las novelas que la hacedora de palabras me ha instado a escribir. Insisto en preservar esta metáfora como las musas fueran para los griegos personificaciones de la inspiración. Cierto es que cuando se escribe no es por capricho de una decisión por completo consciente, ni lo que decimos es exactamente lo que queremos decir o hemos pautado previamente. Por el contrario, nuestra voluntad escritural es relativa. Bien lo percibieron los griegos desde Homero cuando invocaban el poder de las musas para acercar al Creador al alma colectiva, al calendario de los tiempos propios y anteriores. Ese tiempo anterior, que nos va diciendo mucho antes de nuestro concreto nacimiento, tiempo del que somos hijos a la vez que padres. Es posible que cuando Heráclito dijo, nada se pierde, todo se transforma, estuviera refiriéndose a esta relatividad de la línea, de la vida concreta, de la realidad concreta, en la que solemos naufragar, alienando nuestro juicio en las urgencias vacuas de la cotidianidad. La vida está compuesta de un entramado más complejo, y este entramado no nace y muere con nosotros, se transforma continuamente y vuelve a rehacernos en otras realidades. No soy mi porvenir. Mi porvenir es un sueño que habitaré en otras criaturas del mismo modo que antes mis ancestros dieron a luz
la cuna de la inagotable conciencia de la que vengo. Mi edad es mayor que mi existencia. Mi fin no será mi fin. Estaré en las palabras y los silencios del devenir. Y así mi abuelo, ese poeta del silencio, según lo describo en mi novela El Muro, quedó atrapado en esta Buenos Aires que a la vez que lo acogió, lo aferró con sus tenazas de hierro. Un barco de carga los trajo a la Argentina. Y aquí, en Buenos Aires, en un conventillo de emigrantes, pasaron sus primeros tiempos vendiendo entradas como boleteros del parque de diversiones y algunas otras changas, como solemos decir por estos lares. Así, poco a poco, luego de largos y penosos esfuerzos, lograron alquilar un pequeño departamento donde mi abuela puso un salón de belleza en una habitación, un pequeño salón improvisado. De este modo, más esporádicas sumas de dinero que llegaban de publicaciones de mi abuelo que mandaba a Hungría, publicaciones que un grupo de intelectuales imprimía en la clandestinidad, dado los tiempos de anexión y persecución ideológica que se sumaba a la persecución judía. Con estos, más que exiguos ingresos, lograron sobrevivir. Lo imagino ahora, sentados a la mesa, muy juntos, avivando con sus conversaciones el fuego de sus recuerdos, soñando con volver, acariciando la cabecita triste de mi madre, que apenas chapuceaba algunas palabras en español. Los imagino mirando con extrañeza y una ambigua sensación de agradecimiento y angustia a aquella tierra tan ajena, algo hostil, algo bulliciosa y violenta, por mérito de esa naturaleza del criollo que ha quedado tan bien plasmada en el Martín Fierro. Ese hijo desventurado, solitario y resentido, racista, misógino y a la vez con aquella ansiedad de libertad del oprimido que lleva en su haber la sombra de una violación. La India violada por el español, tal como diría el ensayista Luis Frontera. Una gota de semen y una gota de sangre son el origen de la historia argentina. Los imagino solos con sus almas. Unidos en esa soledad de intimidades, veo a mi madre tratando de insertarse en el colegio. Imagino las huidizas e irónicas miradas de sus compañeras de grado, burlándose por lo bajo de su acento, pronunciando palabras en un español demasiado castizo, dado que mi abuela le había puesto 5 veces por semana una profesora de español para que no sufriera el calvario de no poder seguir con sus estudios. Esta Buenos Aires burlona, a la vez que solemne, violenta y soberbia, poco paciente con los hijos de la desgracia, con las minorías empobrecidas, con los solitarios, observando con desconfianza a aquellos extranjeros de acento estrafalario y pómulos salientes. Resultaba entonces urgente naturalizarse argentino, para recibir al menos los mínimos derechos que corresponde a los nacidos en este terruño. Todo resultaba ambiguo. La hostilidad estaba en cada gesto, en cada negativa. Judíos emigrantes, al fin, no eran más que ciudadanos de segunda. Por cierto, el antisemitismo no era algo que se circunscribiera al holocausto nazi. Un odio de milenios que arrancaba desde la famosa acusación de la Edad Media de ser ellos los judíos los generadores de la peste, los que envenenaban las fuentes. Ellos, los judíos, aún antes esclavos en Egipto, errantes en el desierto, buscando eternamente la tierra prometida. Más tarde, en Judea, perseguidos, degollados por la Roma imperial. El mismo odio que cayó sobre el gran poeta judío
que universalizó el sentido del amor y fue escarnecido, blasfemado por los cobardes de siempre, los alcahuetes del poder, aquella raza eterna de los esplendorosamente pusilánimes. Así recibía Buenos Aires a los hijos de las persecuciones fascistas, como pocos años después también abriría las puertas de sus verdugos cuando fuera el momento de emigrar, perdida la guerra ya, derrotados al fin, dejando por legado una Europa destrozada. Allá por el 45, el gobierno desplegó su alfombra roja para los jerarcas nazis, pero cubierto por gracia de la neutralidad, tan cauto nuestro amable país, exportando alimentos al viejo continente, enriqueciéndose con su miseria. Y así fueron llegando personajes de la talla de Mengele y muchos otros que poblaron las tierras del sur argentino, estableciéndose con nombres falsos, tácitamente avalados por el general Perón. Los imagino en aquellos amargos días en que recibían la correspondencia que les enviaban sus familiares sobrevivientes, anunciándoles la muerte de sus seres queridos, o lo que es casi lo mismo, desaparecidos en los campos de exterminio. Entre ellos, Irene Bates, prima hermana de mi madre, que no contaría con más de 10 años cuando fue muerta en las cámaras de gas después de su deportación a Auschwitz. ¿Salvados? Sí, salvados, pero con el dolor inmenso, difícilmente expresable, de un rechazo ancestral. La patria que los castiga, los arranca de sus raíces, los obliga a gravitar en espacios ajenos, les exige una nueva lengua. Si esto es duro para cualquiera, ¿cómo habría de serlo para un poeta, cuya materia viva es precisamente la palabra, exiliado doblemente de la tierra y del verbo? Su exterminio fue una larga agonía, solo sesgada con la luz momentánea del nacimiento de sus nietos y algunos logros poéticos en los que intentó unir ambas tierras en su traducción del Martir y Fierro al húngaro, con la ayuda de su amigo László Szabo, que le dio la traducción literal, que él poetizó y rimó de manera consonante, igual que el gran poema de José Hernández. La pampa es la pusta húngara. El gaucho también es un forastero, un eterno payador de las tierras australes, un andariego huérfano de madre, segregado por un sistema que expulsa a sus hijos más necesitados. El gaucho es, en otras palabras, un emigrante en su tierra. De la guitarra al violín, del carro gitano al caballo, trashumantes yendo por la pampa, por la pusta, por el mundo sin más, bajo un sol cruel sin sombra en el verde plano e infinito, y una cabalgata infernal hacia el olvido. Así sucede desde distintos puntos la condición de emigrantes. Así lo entendió mi abuelo cuando desertó de la palabra y se confinó al silencio, y lo veía mirar un punto infinito que no estaba aquí, sino muy lejos, como decía en su poema autobiográfico. El alma llora dentro de mi húngaro. La tierra dice, argentino, solo sé que la muerte será una y que con la muerte terminará por fin el amargo sufrimiento de mis dos vidas. He ahí el desgarrador estigma del exiliado. Por 2 o 3 generaciones este estigma se lleva. Por 2 o 3 generaciones la herida no cierra. Su relato, un duro legado que me ha sido dado asumir, es que de algo se trata el sentido de la poética. El alma colectiva, la voz anterior, la fraternidad de las generaciones que debería unirse
en un único organismo por donde corra la sangre de los padecimientos y también de las heroicas acciones que de edad a edad hemos heredado. Año después volverían los truenos del desarraigo a duplicar el horror en la diáfana mañana de 1976, cuando por segunda vez en mi vida pude sentir la infinita angustia que produce aquel estado que se llama impunidad, con el que juegan los poderosos, el gran carnaval del goce y la tortura. Impunidad que los resguarda. Larga noche de las décadas que adelgaza la esperanza y sumerge a los hijos de los sueños en el ostracismo de un silencio que puede conducirnos a la locura. Por el momento, este sino, que como dije ya, asomaba desde mi infancia, oscureciendo la diafanidad del asombro, me obliga, casi diría por instinto de conservación, a regresar por unos instantes a la ribera. El dolor solo puede decirse cuando lo sostiene una raíz venturosa, que ha cavado en lo profundo el sentido de lo vital. Este es en el fondo el secreto del sobreviviente. Sostenido por una música, por un pensamiento, por una quimera, aun el desamparo de los tiempos logra anclar su proa en lo profundo de su ser inicial y sobrevivir por encima de todos los horrores de su holocausto presente. De eso se trata el verdadero heroísmo. Y aquí el secreto de que, nuevamente, desde el fondo de lo oprobio, en el corazón humano, vuelva a nacer una y otra vez el resplandor de la utopía.